Caribe. Democracia. Rusia retoma críticas por retenidos en base naval de Estados Unidos. Democracia. Formulé el primer pedido histórico de perdón a las víctimas de las graves violaciones de los derechos humanos. Democracia. Solo noticias. El siguiente programa es de clasificación O, de opinión, apto para todo público. Democracia M y Democracia TV presentan Diálogos con Francisco Rocha. Diálogos. Diálogos. Buenas tardes, amigos. Estamos iniciando Diálogos. Está con nosotros Jean Cano, el señor ministro de la Defensa. Creo que no nos va a acompañar porque tiene y uno entiende. Él estuvo hasta la mañana, a las 9 de la mañana, un poquito más en la radio, aquí en Radio Cadena Democracia, en Radio Exa con Gonzalo Rosero. Pero gracias. Y nos está acompañando el otro invitado que es Jean Cano. Jean es un periodista y editor de la revista Criterios. La idea es, Jean, conversar sobre lo que está pasando en la frontera norte, que no es, y esta sensación de inseguridad que ha generado el carro que explotó en San Lorenzo, más el día de ayer otro cerca de Riobamba, en Colta. Uno diría, ¿tendrán relación? ¿Estamos generando o ya había un ambiente que nos estamos dando cuenta que es pesado, ¿no? Bienvenido, Jean. Buenas tardes. Buenas tardes, Francisco. Buenas tardes a todas las personas que ven y escuchan Democracia. Bueno, sí, lamentablemente creo que estamos viviendo una consecuencia más de 11 años de una línea política que ha privilegiado un postulado ideológico bolivariano, alfarista, de izquierda, ultraizquierda en algunos casos, en algunos momentos, y que desde la muerte, el asesinato de Raúl Reyes aquí en Ecuador, pues eso se magnificó. El gobierno de Ecuador no quiso y no quiere ver ni los motivos ni las consecuencias de una forma tranquila. Recién, el día de ayer, algo dijo el ministro Navas, ministro del Interior, de que se trataba del cartel de Sinaloa. Sí. Bueno. Esto se venía hablando hace algunos meses, años, ¿no? Años, muchos años. Pero ayer dicho ya por el propio ministro que es un nexo con el cartel de Sinaloa. Sí. Y claro que son disidentes de las FARC. De las FARC. O sea, dice, son gente que estaba en las FARC y que, pues, relaciona con el cartel de Sinaloa. Pero ahí hay dos cosas escondidas. O sea, es como los silencios también a veces son mentirosos. Sí. ¿Cuál es el silencio de la primera parte? La primera parte es que son disidentes de las FARC. O sea, no es que estas personas fueron con el currículum, la hoja de vida, a dejar a Sinaloa a que les acepten el trabajo. Claro. No, eran los mismos. Por eso es que siempre se habla de... Se habla todavía de la narco-guerrilla. Exacto. Entonces, esas advertencias ya venían desde hace muchos años, pero por el carácter ideológico de manejar no solo la política de seguridad, sino la exterior, la económica. La forma de tratar todo, a la propia guerrilla, el expresidente... Exacto. Nunca les dijo, nunca quiso reconocer de que son narcoguerrilleros, sino que eran grupos beligerantes. Entonces, eso encaminó... O sea, ahí hubo una definición de política frente al conflicto en la frontera norte. Claro. Y hay que recordar también de que aquí se habla de que estaban todas las transnacionales del delito, ¿no? Decían los informes estadounidenses, los informes de Colombia, ¿no? En fin. Pero siempre, por ejemplo, el presidente de la Asamblea actual, José Serrano, quien era ministro del Interior, nunca aceptó tales aseveraciones. Claro. Entonces, nunca dijo, él dijo que no había constancia de que había peor un cartel mexicano aquí. Exacto. Y cuando se habló de carteles mexicanos y de extranjeros, él dijo que era lo más absurdo. Exactamente. Entonces si vamos
hilando, ¿no? Vamos hilando. Primero, el gobierno tiene una posición frente al conflicto colombiano, ¿no? No eran narcoguerrilleros, no eran narcoterroristas, sino era un grupo beligerante. Claro. Bueno, eso empujado obviamente por su ideología, porque muchas de las personas, no lo digo yo, ya voy a comentar un informe que todavía, antes del fiscal Chiriboga, yo era el fiscal Vaca, pues no lo va a mover. Que incluso había gente del gobierno, aparentemente, de que era acólitos de las FARC, ¿no? De ese grupo narcoguerrillero. Y a eso se sumaba, perdón la interrupción, se sumaba lo que dijo el mono Jojoy, se sumaba las propias cosas que había dicho Reyes y la presencia de doña Nubia Calderón. Claro, aquí. Exacto, entonces... Hay un informe sobre eso, dices, en la fiscalía, ¿sí? Claro, porque los correos que rescataron, ¿no?, de las computadoras de Reyes en Angostura, pasaron a la fiscalía. La fiscalía entregó a la otra fiscalía, y eso fue en la época de Chiriboga. Ya. Pero Chiriboga obviamente no hizo nada, pero algunos de esos correos salieron publicados en un informe que se llama Los documentos de las FARC, Venezuela, Ecuador y el archivo secreto de Raúl Reyes. Ya. En ese documento, que salió en Inglaterra, ¿no? Me parece que fue al año siguiente del atentado, pero ahí están detallados las conexiones políticas, están detalladas las conexiones económicas incluso, que eso es bastante preocupante. Si eran narcoguerrilleros, obviamente ese es dinero sucio con el que se alimentaba siempre las FARC. Y con eso, pues, encaletaban el dinero, compraban bienes, obviamente daban a autoridades políticas, ya se sabe eso. Y parte de ese dinero también llegó acá, según estos correos. Yeah. Entonces, en estos correos... Y según lo que acaba de decirle el fiscal colombiano, exacto, aquí hay bienes, que hay bienes. Aquí hay recursos. Y esa es una pequeña parte, porque si uno va un poco al archivo, se detallan haciendas, vehículos, departamentos, atenciones médicas. Entonces, ¿y de dónde sale? Exacto, ya, exacto. Entonces, ¿de dónde salió ese dinero? Bueno, aquí eso todavía no sé. Incluso hay en Colombia se ha iniciado una recuperación de bienes precisamente para resarcir el daño a las víctimas del conflicto armado, pero eso todavía no llega a Ecuador. Entonces, realmente a mí me parece bastante absurdo los comentarios que tienen ahora las autoridades de que Colombia tiene que reforzar la frontera. Mire, con esa cantaleta, esta izquierda que le decía bolivariana, alfarista, ha estado tantos años, ¿ok? Y esa ha sido la gran justificación para no hacer mucho. No hacer mucho. En Colombia, o sea, yo he tenido la oportunidad de estar en la frontera sur, digamos, de Colombia, un poco en algunos de los poblados más complicados de Putumayo y Nariño. Y la presencia, obviamente que es nula, pero es porque hay una estrategia, ¿no? Hay una estrategia la presencia en el lado colombiano. Exacto, hay una estrategia con altísima tecnología de rastreo, de intervención de señales. Y o sea, ellos que no necesitan un tema... sí, o sea, ellos saben dónde está todo, exacto. Ya. O sea, no es que necesitan, hay un cuartel. Es otro tipo de estrategia que están usando. Y ellos sí tienen una política de seguridad interna que les lleva a esta estrategia que nos comenta, pero también que nos lleva a cómo relacionarse con las FARC. Claro, exacto, ¿no? Porque, mire, también escuchaba hoy al ministro de Defensa que circularon unas fotos que se decía que era de un atentado en Ecuador y que no es así, no es así, exactamente, no es así, pero son colombianos. Y claro, o sea, ahí se ve el poder que tienen de bélico de ellos. Entonces, en una guerra de guerrillas, pues son otras estrategias. Entonces, como para mí al menos es muy claro, hubo una intencionalidad política, ideológica, de tratar durante muchísimos años el problema, de desmantelar, por ejemplo, a raíz de lo de Angostura, el sistema de inteligencia, ¿no? Es más, recuerdo que hace algunos años se creó una unidad en el ejército antiterrorista, que me parece que el nombre era las Águilas Negras. Eran unos militares
muy equipados, muy preparados. Con una gran formación, sí. Exacto. No recuerdo bien el número, pero me parece que no pasaban de 40 personas. Ya. Pero era un grupo de asalto. Era un grupo de asalto. Para intervenir, para intervenir en momentos muy complicados. Y alguna vez, el recuerdo de que actuaron en alguno, me parece que hubo algún hecho, ¿lo recuerdas? Sí. Eso es lo que yo digo, o sea, ahora ya no se escucha de ese grupo, ¿no? ¿Por qué? Porque también tenía ayuda extranjera, especialmente, obviamente, de Estados Unidos, pero desmantelaron ese tipo, creo yo, desmantelaron ese tipo de unidades, desmantelaron el sistema de inteligencia. Por ejemplo, la UIS el tema también, de los radares. Los radares también. Pasaron tantos años, ¿no? Entonces, claro, yo escribí, recuerdo para Plan B, que también ahí colaboro, a poco tiempo del atentado en San Lorenzo, y claro, o sea, la información era tal cual, o sea, la información los militares ya lo sabían, de hecho, por eso es que se escribió, o sea, fuentes militares me comentaron de que estaban absolutamente seguros que eran disidentes de las FARC, relacionados con el tráfico de drogas, y claro, ahí informé esto a través de Plan B, pero mire, hasta el día de ayer, o sea, esto fue publicado 29 de enero, veo, en Plan B, y mire, hasta el día de ayer, prácticamente 3 semanas luego, dan la noticia de que sí son los disidentes y que sí son los narcos. Entonces, ratifican que un nexo que el mundo sabía hace rato que existía. Exacto, entonces eso es bastante grave, esto es bastante grave porque el país no puede protegerse de una manera adecuada, ¿no? El hecho de que, igual el ministro hablaba ahora, y las personas que estaban invitadas al panel, de que ahora los militares se ocupan, el general Jarrín hablaba... Esto dijo ayer. Sí, de que se ocupaban de controlar la cebolla, de contrabando, y es cierto, incluso en Criterios hemos publicado fotografías a propósito del tema de aduanero, ¿no? Entonces hay militares que están junto a 12 botellas de whisky en un carro particular, y ese es el operativo. O sea, es absurdo que un militar que esté entrenado precisamente para proteger el territorio de amenazas externas, ¿no es cierto? Como por ejemplo en este caso los narcos, ¿no? Y algunos narcos guerrilleros todavía, porque todavía existen. Exacto. Esté controlando si es que una persona en un vehículo en la frontera pasa whisky o no. Claro. O sea, eso es absurdo. Jean, pero eso demuestra que había una visión sobre Fuerzas Armadas. El gobierno anterior no la ocultó, y dijo que las Fuerzas Armadas un poco más no tenían razón de ser. Y claro, el propio presidente dijo en propuestas de ley que había que encargarles los bosques, que había que encargarles las aduanas. Y claro, eso del libro blanco que se había construido antes de que llegara la Revolución Ciudadana no sirvió. Se le borró un grupo de oficiales que trabajaron en este diálogo civil-militar, una construcción de una agenda de país para eso. Se quedó ahí. Y claro, ahora decimos, está enfocado en la provincia de Esmeraldas ahora el tema, cuando lo más grave, antes de que llegara el gobierno, se ubicaba en lo que es Sucumbíos, parte del Carchi y de Orellana. Esa parte todavía no tenemos. ¿Se habrán desmovilizado ahí o estamos focalizando en un tema de un conflicto que parecería no va a tener una solución de paz como aspira la propia Colombia, ¿no? Según las informaciones de las que yo puedo acceder, la única variación es que los envíos de droga por el Ecuador ya no pasan por Santo Domingo de los Colorados, porque obviamente se reforzó la seguridad pública, policía y militares. Entonces ahora lo que están pasando es por baños. Entonces igual utilizan Sucumbíos y toman por baños y van hacia la costa. Y de la costa obviamente tienen varias vías, Centroamérica, Galápagos, y que Galápagos es un punto importante para el narcotráfico. Entonces, lamentablemente, como no hay una política estructurada, ¿no? Que pueda ayudar
a controlar este problema que tenemos en el Ecuador, pues lo único que hacen los narcos es mover sus rutas, claro. Eso es todo. Y ahí hay la política de seguridad nacional frente a la frontera norte, estaríamos entonces diciendo que recién ahora la podríamos plantear. Yo creo que sí, se merece un debate bastante amplio sobre eso, pero primero reconocer de que sí hay ese problema. De que sí hay un problema bien serio. ¿Tú dirías que habría que hacer un planteamiento de política de seguridad y frente a este punto específico? O porque vincular a las declaraciones de la canciller, por ejemplo, de hablar del tema bolivariano, ese es un tema que se topaba con eso, ¿no? Lamentablemente eso creo que, o sea, el tema ideológico vinculado con el tema de seguridad no colabora. Ya. Porque según los estudios de ONU, Venezuela es uno de los mayores puertos de exportación de la droga. Entonces, yo creo que hay que regresar a ver a otros referentes. Ya. Sí. Está ya con nosotros el señor ministro de la Defensa y yo le había dicho, y le van a poner el micrófono ya, que no se preocupara, que entendemos, estuvo en la mañana aquí, pero gracias a la gentileza, ministro, enseguida le ponen para que entre al diálogo también de la política de seguridad nacional y sobre todo la política frente al problema de frontera norte, ¿no? Que algunos dicen, ya no es solo la frontera norte, lo permeable que se volvió la frontera sur, después de solucionado el conflicto con el Perú, el conflicto real también es este otro, y en todo está esta realidad que es la narcoguerrilla, aunque en el Perú, pese a que Sendero Luminoso dejó de financiarse de eso, sigue teniendo grupos que no han desaparecido, ¿no? Sí. Sí, pero lamentablemente el gran problema que existe es que estos grupos, lamentablemente se desactivó una parte, pero otros continúan. Ya, otros continúan. Sí. Por favor, no está. Patricio, no, por favor. No, gracias, ministro, por el esfuerzo. Habíamos dicho al personal suyo que no se preocupara, entendemos. Usted tuvo la gentileza de acompañar esta mañana a Gonzalo también y conversar. Entonces, claro, es nada menos que con todos los conflictos que tiene, usted se ha dado tiempo estos días de atender a los medios de comunicación. Y estábamos comentando con Jean Cano sobre los orígenes del conflicto en la frontera norte. Y claro, la última declaración del señor ministro Navas, que nos dice, sí, es un cartel mexicano y con unos disidentes de las FARC. Entonces uno dice, ministro, bienvenido nuevamente, muchas gracias. Oiga, pero eso sí sabíamos, o por lo menos se comentaba. ¿Cómo es posible que el público haya sabido más que ustedes? Bienvenido, gracias. Gracias, Francisco. Primero que nada, un saludo y mil perdones por la demora. Estábamos cumpliendo una agenda que ya estaba preestablecida con el señor presidente de la República y me vengo escapando. Ojalá no pase nada. No, por otro lado, a ver, contextualicemos las cosas, y eso sí les pido para que no se descontextualicen los mensajes que están siendo enviados. Primera cosa, nosotros siempre dijimos y desde el inicio hemos venido diciendo que esta zona de influencia en la frontera norte, en lo que se refiere a San Lorenzo y Borbón, hay un ex miembro de las FARC, que está identificado, que nosotros hemos dado el nombre, que anda por esta zona de influencia. Nosotros hemos trabajado muchísimo, no desde ahora, sino desde hace varios meses, en los cuales hemos hecho varios operativos y sin lugar a dudas los resultados están a la vista de la ciudadanía. Me refiero a los resultados en los cuales se ha podido obtener más de 7.5 toneladas de precursores químicos. Hemos logrado detener varias toneladas de droga procesada que ya estaba siendo enviada. Hemos detenido a gente que son del círculo, del anillo de protección de alias Huacho, que es la persona de influencia que nosotros ya habíamos identificado y que le hemos dicho. Ahora bien, con respecto al atentado, específicamente el del 27 de enero, nosotros lo que no podemos es dar nombres
mientras la Fiscalía sigue investigando. ¿Quién debe dar los nombres? Es la Fiscalía General del Estado. Nosotros sabemos que es una zona de influencia, estuvimos en el Gabinete Binacional con el presidente Santos, con el presidente Moreno, y a partir de ello nosotros también dijimos que es la persona que tiene esa zona de injerencia, de influencia en Colombia. Y ahí el presidente Santos, como es un colombiano aguacho, el presidente Santos aumentó el monto de la recompensa que está siendo pagada en Colombia. ¿Es ciudadano colombiano? ¿No era verdad entonces que era ecuatoriano? Nosotros lo que hemos sabido es que ciudadano colombiano puede tener la doble cedulación, claro, no lo negamos, en pero frontera. Siempre puede ocurrir en frontera, pero es un ciudadano colombiano. Por otro lado, del mismo modo, nosotros lo que veíamos viendo es que estos exmiembros de los grupos guerrilleros, porque no pueden ser guerrilleros actualmente por una simple razón, porque el estatus de guerrillero que compromete a varias cosas, John debe saberlo, entonces nosotros no podemos identificarlo de esa manera. Por eso, nosotros en Colombia se está llevando a cabo la paz, se ha firmado una paz entre las FARC y el gobierno de Colombia, la misma que de una u otra forma nos iba a afectar a nosotros con esos grupos irregulares residuales que quedaron del lado colombiano. Pero eso significaría que entonces estos ya no son, pese a que son disidentes de las FARC, son delincuentes, es una delincuencia transnacional, siempre lo hemos dicho. Claro, lo que conversábamos nosotros hace un momento es que el Estado ecuatoriano nunca quiso reconocerles esto de narcoguerrilla. A ver, nosotros reconocíamos a los grupos insurgentes que estaban en Colombia, es un problema de Colombia. Nosotros siempre dijimos algo que es fundamental como Estado, que el problema es de Colombia y que sin lugar a dudas la paz de Colombia será la paz de la región, pero el problema es de Colombia. Nosotros no tenemos ni que meternos en los problemas internos que pueda tener Colombia. Nosotros no vamos a dejar que se empoderen de nuestro territorio. En nuestro territorio no existen plantaciones de coca, no existen guerrillas que han sido mostradas que sean guerrillas ecuatorianas. El problema es de Colombia y tenemos que dejarlo allá, donde debe ser. No van a haber mandos conjuntos, nada por el estilo. Eso no se puede dar en ningún caso. Pero volvamos a eso. Entonces, ¿qué es lo que dice el ministro? Dice, muy bien, nosotros habíamos identificado que existe en este sector la operación de estos personajes como Guacho, Cachi y todas esas gentes que están siendo identificadas. Y posteriormente a eso, dice el ministro que ellos lo que resguardan es la droga que está siendo enviada a carteles en otros lugares. Les dan la seguridad para que se movilice la droga. Exactamente. Entonces lo que nosotros estamos combatiendo es eso. No nos olvidemos, y John debe conocer muy bien eso, que las Fuerzas Armadas, su misión principal es la de velar por la soberanía de nuestro territorio. La misión principal de la seguridad interna del Estado le corresponde a la Policía Nacional. Nos dice la Constitución específicamente, es tácito en decirlo, y le corresponde al Estado a través de la Policía Nacional. Pero claro, nosotros trabajamos complementariamente con la Policía Nacional para proteger nuestra soberanía. Y es así como nos encontramos en este momento defendiendo nuestro territorio. Fuerzas Armadas está defendiendo el territorio patrio, son unos profesionales que lo que ¿Tiene buscan... información algo de lo que pasó en Colta con esta explosión? Bueno, esa es otra de las cosas que vincular, o no, francamente no deberíamos hacer, porque el momento que nosotros decíamos, estamos generando toda decimos eso, y el comandante general de la policía salió a desmentir, dijo que posiblemente podrían hacer tanques de lo que se inflan los globos, se me fue el nombre, de hidrógeno, helio, gracias. Pueden ser tanques de helio que explotan y que explotaron, que explotaron que no tiene ninguna vinculación lo uno con lo otro, porque ¿qué es lo que va a pasar, Francisco? Y eso sí les pido yo a los medios de comunicación esta mañana, la misma llamada, que cada que vaya a haber un acontecimiento, cualquiera fuera se va a tratar de vincular y vamos a crear un ambiente de terror que no merece nuestro país, porque nuestro país, les soy muy franco, está muy bien protegido por nuestras Fuerzas Armadas. Jean, el ministro acaba de ratificar dos cosas. La una, no injerencia, que ha sido el discurso de la canciller, que el problema de Colombia es de Colombia, que lo vayan resolviendo, podemos hacer un acompañamiento. Lo mismo han dicho de Venezuela, que hay que ver que Venezuela resuelva con... Pero y el problema con Colombia... Francisco, lo que pasa es que no tenemos que mezclar las dos cosas. Primero no tenemos que ideologizar lo militar, ni lo policial. Esas son responsabilidades de Estado, no son problemas ideológicos. Pero Patricia, por ejemplo, cuando la ministra dice nosotros creemos que hay que hacer tal cosa en política exterior, habla en nombre de todos. Pero por supuesto en política exterior, vuelvo a decir,
Pero nosotros estamos hablando en este momento de un problema de seguridad, Francisco. No confundamos las cosas, no mezclemos todo con tal de buscar qué es lo que se puede unir. No. El tema de seguridad es un tema de seguridad, no tiene nada, nosotros no tenemos nada que ver con Venezuela en el tema de seguridad, no sé por qué se mezcla en este momento esa posibilidad, que la ministra diga que es soberano, que la autodeterminación está bien, es la política pública hacia el exterior. Pero el tema de seguridad, nosotros estamos hablando de la frontera norte, estamos hablando de la seguridad interna del país, estamos hablando de qué es lo que hace la Policía Nacional, de qué es lo que hace Fuerzas Armadas, y eso no tenemos que ideologizar. Jan, entonces, nosotros habíamos dicho que sí tenía que ver un tema ideológico hace un rato, pero el ministro dice, oigan, que puede ser también parte de la política, decir, oigan, un ratito, no vamos a mezclar esto a que hay un conflicto y el Ecuador va a defender sus fronteras. Y tendrá que relacionarse como ya lo han hecho en el gabinete con Colombia, ¿no? Claro, ministro, lo que conversábamos hace un momento son básicamente dos cosas. La primera es que no hubo un reconocimiento de una narcoguerrilla, sino que era un grupo beligerante, guerrillero ideológico. Y eso, hay unas evidentes consecuencias. Pero ese es el estatus que fueron dados por el propio gobierno, ¿no? No nos olvidemos que cuando nace esta problemática en Colombia, en los años 40, comienza como un problema ideológico y que se fue transformando. Ahora bien, eso se pierde en los 90. Por supuesto, a finales de los 90, inicios de los 2000, también la producción de droga, la gran plantación. O sea, cambia y deja de ser la. Pero volvemos a insistir, ¿cuándo nace el concepto de guerrilla? Es a través de eso. Ahora, los grupos ahora son grupos delincuenciales que están protegiendo la droga. Pero no tenemos por qué perdernos en eso, sinceramente. Nosotros, eso ya es delincuencia transnacional. Lo que sucede es que luego de esa falta de reconocimiento que algunos creemos, el gobierno actuó, no el actual, el anterior, del que fue parte también el presidente Moreno. ¿Cómo actuó? Por ejemplo, desactivar sistemas de inteligencia que funcionaban, desactivar ayudas. Había un grupo, le comentaba hace un momento Francisco, que me parece que el nombre era Águilas Negras, un grupo antiterrorista, que fue creado precisamente, un grupo de asalto, ¿no? O sea, tipos ecuatorianos entrenados con ayuda extranjera, con ayuda de Estados Unidos. Para complementar lo que acabas de decir, las Águilas Negras es un grupo paramilitar colombiano, estaba en Colombia, o sea, tampoco vamos a defender al paramilitarismo. No, pero aquí un grupo de fuerzas del ejército. Me parece que no creo. Yo los Águilas Negras nosotros las conocemos al grupo paramilitar de Colombia. Antes de que salga, incluso hubo la presentación en Machachi y todo, y eran personas muy bien preparadas, entrenadas de élite, entrenadas en Colombia, entrenadas por estadounidenses, entrenadas en Europa también, pero que tenían implementos, armamento, obviamente hecho con donaciones. Entonces, eso también fue cortado, ministro. Es decir, hay un camino desde antes, ¿no? De todo esto. Y claro, hay algunas alertas que yo no creo que los militares son los culpables de esto, sino que hay un proceso de adoctrinamiento, o se intentó hacer un proceso de adoctrinamiento de Fuerzas Armadas. ¿Sí? Porque los mandaban, a Cuba, los mandaron a Venezuela, ¿no? Varios oficiales con buena perspectiva, o sea, están ahí. Pero había una política, básicamente, pues, de lo que se ve ahora, de no intervención, al menos, ¿no? O de no poner las cosas tal como son. Entonces, mire, hubo un bombazo, ¿no? Y ahí, pues, es lamentable, ¿no? Que ya se compruebe ahora, ya por voz oficial del ministro Navas, de que es el cartel de Sinaloa. A ver. Cuando antes hasta José Serrano, y lo comentábamos también, negaba de que existan esos grupos acá, cuando ya había informes estadounidenses y colombianos de que eso sí existía aquí. Pongamos cada cosa en su justa medida. Primero, sin lugar a dudas, todo apoyo internacional, todo, es necesario, será bienvenido. Pero hay algo que es fundamental decir, que todo apoyo debe ser entre iguales. No debe ser imponiendo, no debe ser diciendo lo que se tiene que hacer o dejar de hacer, o permitiendo cosas que no son permisibles. Segundo, cuando nosotros recibimos ayuda, claro que tenemos que trabajar en beneficio de la seguridad de nuestros compatriotas. Sin lugar a dudas, vamos a defender eso, que esa es nuestra
misión inicial de Fuerzas Armadas. Vamos a trabajar. Nosotros siempre hemos dicho, y tengo esa a la disposición del presidente Moreno, que se trabaje desde el ámbito de respeto a lo que tiene que hacer Fuerzas Armadas y lo que debe ser Fuerzas Armadas. Nosotros en ningún caso vamos ni a ideologizar ni a tratar de ver que esté bien o esté mal lo que están haciendo los cuarteles con respecto a su presencia personal. Pero sí vamos a dar las líneas claras, las directrices claras en lo que se tiene que hacer como su visión misional. Tercero, no podemos decir que una ayuda es buena y que otra ayuda es mala, o que porque se van a un país es bueno o porque se van a otro país es malo. No, John, eso sí. Yo, desde el punto de siendo un político de izquierda, que lo reafirmo y que siempre lo he dicho, nunca voy a decir que ir a Estados Unidos está mal. No, claro, todo se puede formar, pero tampoco podemos decir que porque se va a Cuba se va a ideologizar. Bueno, eso intentaron, o sea, no es que por es eso percepción. O sea, yo no creo, francamente yo no creo eso. Lo que yo sí creo es que se puede priorizar los tipos de ayuda y que con Europa tenemos ayuda. Pero ministro, ahí hay el problema, y claro, y nos saltan, por eso es que le preguntamos además directamente, es que la ex ministra de Defensa y ahora canciller dijo que las Fuerzas Armadas tenían un rol especial en la revolución y en todo lo que es el ALBA, y que estaban creando una escuela que iba a funcionar en Bolivia. No y no era, ¿no? No recuerdo. Yo no recuerda cuando se posesionó la ministra, actual canciller, como ministra de Defensa, que convocó a las Fuerzas Armadas? No, francamente, Francisco, no tengo ¿Usted recuerdo. cree entonces, ministro, si sacamos la parte ideológica, el funcionamiento, y usted va a tener, desde mi punto de vista, le diría yo ahí, que reconstruir esa relación civil-militar para facilitar que los militares vuelvan a tener un rol principal en la construcción de las Fuerzas Armadas? Y eso es lo que estamos haciendo, Francisco. Primero que nada, algo que me pidió el presidente Moreno es la reconstrucción de confianza. Porque tenemos que hacerlo. Pero eso ahí hay un reconocimiento de que ahí hay problemas. No, de que hay desconfianza. Que hubieron en su momento, claro. Entonces eso es lo que estamos haciendo nosotros, reconstruyendo las confianzas mutuas. Es decir, claro que se rompieron, pero si no, a ver, no tenemos por qué ocultar las cosas que sucedieron. Sí, hubo una fricción en el gobierno anterior, y hubo una fricción que se generó por varias decisiones desde el Estado y desde el gobierno, y que eso se tiene que ir componiendo. Y yo soy ministro de Estado por primera vez en este gobierno, no he sido en anteriores gobiernos tampoco, pero lo que sí puedo decir es que la disposición que yo tengo del presidente Moreno es esa: reconstruir confianzas, fortalecer capacidades operativas, trabajar concurrentemente con la policía, trabajar con el ministro Navas en lo que es coordinación de trabajo de efectivos. Nosotros tenemos que controlar la frontera norte, pero la sur también. Porque es el contrabando, porque nuestras fronteras son afectadas. Y por lo tanto, es la soberanía. Tenemos que controlar el mar, el espacio aéreo. Los radares están funcionando correctamente. Entonces, ese es el trabajo que volvemos. Ministro, ¿son los mismos radares chinos o no? Son los radares españoles de Indra. Ustedes saben que se cambiaron todo y que están funcionando perfectamente. Ahora bien, lo que nosotros tenemos que hacer es dejar al mando militar que se ocupe de lo militar. Yo como civil no tengo por qué ir a dar órdenes militares, sino tenemos que buscar la estrategia conjunta para que nos permita a nosotros construir esa posibilidad de vigilancia. Pero entonces ahí el libro tercero, que decía que el mando unificado iba a estar al mando siempre un civil. A ver, vamos, nosotros... Para ver cómo está enfrentándose la política lo que estamos de haciendo defensa, en este momento, supongamos en la zona de frontera, hemos decidido conjuntamente con el ministro Navas, que nosotros tomamos las decisiones desde el ámbito de lo político, que exista un solo mando en la frontera norte. Y un solo mando para las tres ramas y para la Policía Nacional también. Claro. Y que se subordine a ese mando. ¿Y por qué tiene que subordinarse? Porque debe haber un solo direccionamiento en la toma de las políticas de defensa y en la toma de las decisiones en lo que se refiere sobre seguridad nacional. Exactamente, en la frontera. Y que una persona es la que tiene que responder por el decreto ejecutivo firmado por el presidente de la República. Por lo tanto, lo que hemos hecho es decir, muy bien, el almirante Merlo será quien tome el mando absoluto, tanto de Fuerzas Armadas como de Policía Nacional. ¿Para qué? Para que las decisiones... Es un equipo de coordinación. Exactamente, para que las decisiones militares y policiales que se tomen al interior, la información, la inteligencia, para que sea manejado desde un solo espacio. Entonces, eso es lo que estamos haciendo y ese es el mando que nosotros decimos que debe ser fortalecido. Ya, ahí hay un cambio. Por lo menos en el anuncio dice, las Fuerzas Armadas vuelven a tener un rol
el almirante Merlo, el contraalmirante Merlo va a funcionar. Y también hay, lo que le decía al señor ministro, un reconocimiento de que sí, pues esto hay que reconstruir. ¿Está bien esto o tú dices que otras medidas están faltando para concretar una política de defensa que no sea ideologizada, como también nos ha dicho el ministro? Es que el ministro le toca reconstruir un poco lo desastroso de la gestión del señor Patiño, del señor Cordero. Mire, usted, yo creo, no sé cómo lo ve usted, pero desde afuera se ve que usted tiene unas papas calientes dentro de las Fuerzas Armadas. Por ejemplo, el tema del ISFA, el tema de las pensiones. A ver, vamos conversando por eso. Sí. A ver, uno, ISFA. Nosotros cuando llegamos teníamos más de 40 puntos que no habían sido vistos. ¿40? Sí, tenemos 0. Hemos mantenido sesiones largas hasta las 10, 11 de la noche. 40 puntos que no habían sido revisados. Sí. ¿Ya? Tuvimos que aprobar presupuestos del 2016 que no habían sido aprobados. Pero lo hicimos. No importa, lo hicimos. Pero eso también tiene responsabilidad política y puede tener... Vuelve a insistir, la sociedad dará la responsabilidad a cada uno. Administrativa o algo. Sí, o sea, hay algún proceso contra la responsabilidad la será la sociedad quien la dé. Yo vuelvo a insistir, yo estoy cumpliendo con lo que a mí se me encomendó. Volver a fortalecer las instituciones y sobre todo volver a fortalecer confianza. Vamos, en el ISFA hemos resuelto todos los 40 puntos, está aprobado el presupuesto de 2018, estamos trabajando en el tema de las empresas, nos reunimos mínimo una vez por mes, como dice la ley. Estamos trabajando perfectamente en el ISFA con todos, con los voluntarios y los oficiales en servicio pasivo, los representantes, así como el alto mando militar. Nos reunimos, hace 10 días estuvimos, nos faltan 3 empresas, estamos viendo toda la funcionalidad de las empresas, entonces estamos trabajando. En el tema de pensiones, estamos fortaleciendo para ver cómo vamos a trabajar el tema de salud, que es lo que preocupa a Fuerzas Armadas, cómo vamos a fortalecer el tema de salud y cómo vamos a fortalecer el tema de salud a sus dependientes también. Entonces, todo eso estamos haciendo. Estará regresando. Son como 300.000 personas, ¿no? Que 240.000 más o menos. Sí, pero me refería al tema de pensiones porque todavía les preocupa adentro esa equiparación, ¿no? O sea, que también fue un tema político, ideológico, de que un general tenga una mega pensión y que se equipare pues a cualquier civil, ¿no? O sea, cuando tiene particularidades. Claro. Y eso fue aprobado. Recuerda que hubo tremendo enfrentamiento en la Asamblea en esa época. Pero nos acordamos todo lo que sucedió en el país. Pero claro, de lo que he conversado con gente de Fuerzas Armadas, pues están todavía preocupados. Están, bueno, a ver qué acción puede Tenemos que adoptar usted. Por supuesto, y no soy yo. No vamos a tomar decisiones que no hayan sido... El gobierno nacional como tal. Que no hayan sido discutidas y debatidas con Fuerzas Armadas, con el gobierno, y sobre todo que vayan en beneficio de las Fuerzas Armadas. El tema de las pensiones nosotros hemos mantenido como anteriormente se mantiene, seguiremos procesando en el ISFA las pensiones, que son 30.000 el número de pensiones en este momento, como tú debes saber, John, no es tampoco muy elevado, creo que sobrepasan, las 40.000, pero lo que a nosotros nos interesa y fundamentalmente lo que nos preocupa es el futuro, o sea, el actuarial que se pueda tener de aquí a 40, 50 años. Eso ¿Usted va a enfrentar el tema actuarial del ISFA? Vamos a hacerlo. Y ahí se verá esto de la indexación de la pensión frente al salario de los activos. Van a enfrentar, que no la vamos, ¿no? Tenemos que ver cómo está la ley a partir de la discusión, el debate que se haga en la ley. Tendremos nosotros que aplicar varias cosas. Hay cosas que yo estoy en desacuerdo. Supongamos, ¿por qué se les quita a los comandantes generales de las Fuerzas Armadas los pasaportes diplomáticos? No entiendo. Yo tampoco lo entiendo. Pero esto de las pensiones, ¿usted está de acuerdo en que sea iguales para todos? Incluso, ¿cree que los militares deben tener una pensión diferenciada? Yo creo que cada persona debe, tal como está la ley, debe cumplir la ley. Y si la ley en este momento nos dice que debe haber las pensiones tal como están siendo dadas, tenemos que cumplir. Pero, ministro, no tenemos que hacer ni más ni menos de lo que nos obliga la ley. Pero, ministro, en cambio, ahí tiene una responsabilidad, que sea funcional y que sea sostenible. Y ahí usted como ministro va a decir, oigan, esta ley no es funcional, no es sostenible. Estamos conversando con el alto mando y estamos viendo la ley de personal. Usted va a intentar también eso. Yo estoy pidiendo al alto mando militar que se evalúe la ley de personal, que se vea los diferentes, desde los tiempos de servicio hasta las participaciones en la ley, y nosotros con ellos discutiremos y veremos qué es lo que le corresponde o qué es que Fuerzas Armadas tiene que hacer para que eso mejore. Una cosa que le decía Jan y que yo me permito
usted tiene varias papas calientes. Ahí en el Ministerio de tengo Defensa. 5. Y está bien, sí. 5 calientísimos. Y está bien que usted la asuma por el encargo y la confianza dada por el presidente así. Pero también no es una forma de librarles a sus ex amigos de la responsabilidad administrativa y de las responsabilidades que tuvieron. ¿Por qué sus ex amigos? Bueno, entonces a sus amigos. Yo pensé que ya, como se fueron algunos de... pero además usted es el presidente del Partido Socialista, tiene usted razón. En la vida uno es dueño de lo que calla y esclavo de lo que dice, mi querido Francisco. Por lo tanto, yo creo que cada persona debe asumir sus responsabilidades en el tiempo y en el momento histórico que le corresponde. Señalar en el momento histórico, nosotros lo que tenemos que hacer es decir, muy bien, nosotros a partir de ahora vamos a construir nuestro propio espacio y el espacio que a nosotros nos va a determinar la sociedad y en el cual yo creo que la sociedad siempre sabe juzgar las actitudes de todas las personas. Por lo tanto, yo creo que es la sociedad, las autoridades de control quien deben juzgar lo hecho o lo dejado de hacer en cada Pero ahí le salió lo manavita, ministro, esto de juzgan a los otros, yo no los quiero juzgar. Pero sí es también una responsabilidad, ministro, decir, oigan, esto han hecho y han destrozado. Yo lo que puedo decir es que a partir del momento que asumí ¿Cómo se dice que no le salió lo del Oriente? Claro, el chasquicholo me dice, vos sabes eso. Pero no, a partir de esto lo que yo creo, francamente yo creo que hay cosas más importantes que detenerse a ver lo que sucedió. Yo creo que hay que pensar mucho más rápido en el futuro, porque como dice, las papas calientes tenemos que resolverlas ahora, no en el pasado, sino ahora, y viendo cómo las resolvemos. Entonces, le doy otra, verá. Falta de municiones incluso para instrucción, y hay oficiales que tienen municiones del año 2000 que no saben si es que al momento de usar, y eso con el problema, y a eso le aumento el problema, y yo sé que usted no ocasionó esto, ministro, pero hay información de que hay 11 grupos en la frontera norte con Ecuador, o sea, la frontera con Colombia, 11 grupos delincuenciales ya, ¿no? Entre ellos están Gente de Orden, el Clan del Golfo, Guerrillas Unidas del Pacífico, Frente Oliver Sin Tierra. Ese es del famoso Guacho. Organización Sicarial del Pacífico, Columna Guaula, entre otros más. Sí, pero a ver, entonces, con respecto al final, no, porque es importante, porque acabas de lanzar algo que es fundamental decirle a nuestros compatriotas, algunos, pero que ninguno de esos está en nuestro territorio. Todos están en Colombia. Exactamente. Están en la línea. Claro, pero están en territorio colombiano, no ecuatoriano. Es decir, eso es lo que produce Colombia con sus momentos de paz y todo eso. Sabíamos que se podía, porque son grupos delincuenciales que protegen dinero y que protegen droga. Eso lo sabemos. Pero ahora esos ya no hay vueltas a quedarse, están solo en eso. Y están solo en eso, no son guerrilleros, no tienen ideología, no. Esos son grupos delincuenciales transnacionales, como bien lo ha dicho John. Pero aquí hay una cosa que es de fondo, que esos grupos, claro, que su zona de amortiguamiento es la nuestra. ¿Por qué? Porque, ¿cuáles son las fronteras nuestras, Francisco? Un río, una quebrada. Esas son nuestras fronteras reales. Y la zona selva también. La zona selvática. Ecuador tiene, porque ha sido una voluntad del Estado ecuatoriano siempre, proteger hasta el último rincón a sus compatriotas. Tiene presencia, caminos, tiene cómo llegar a cada uno de los rincones nuestros. Colombia no. Muchas veces decimos con quién colindamos, y colindamos con el Estado colombiano, o con quién colindamos. Porque muchas veces nosotros no vemos que haya presencia de Estado en el territorio colombiano. Pero ya nos recordaba que hay una gran presencia tecnológica ahí. Sí, o sea, es otro tipo de otra visión y otra forma de defender. O sea, ellos tienen aparatos tecnológicos, ¿no?, que permiten rastreo, van, operan, salen. O sea, es otro tipo de estrategia. Pero vuelvo a insistir en algo fundamental. ¿Cuál es la presencia del Estado colombiano en ese sector? ¿Esa móvil será? No, del Estado. Yo no te hablo del... A ver, de la estrategia de la seguridad, ni de la lucha. Seguridad, como John, que es especialista en esto, conoce, no es ha hecho seguimiento en tema. La seguridad no es específicamente militar. La seguridad es integral. Tiene que ver con la presencia del Estado integralmente. O sea, ustedes saben que el Estado ecuatoriano da el 5% de todos los ministerios tienen que ser invertidos en zona de frontera. Existen, nuestros compatriotas viven en zona de frontera. En Colombia no. No hay presencia de Estado. Nosotros en un acuerdo binacional teníamos que
que existía una carretera que tenía que llevarnos con un puente y el otro lado salir a Colombia. No existe del lado de colombiano la carretera. Y llegamos con el puente. No hay la carretera. Si lo conoces tú, eso, Francisco. Entonces, son estas cosas. No existe presencia del Estado. No sabemos cómo el Estado colombiano va a participar para que existe presencia, para que exista o destacamentos, o para que exista gente, vigilancia a su gente, sustitución de cultivos, servicios básicos. Todo eso es lo que pedimos. Esa es la corresponsabilidad que le pedimos al Estado colombiano. Porque si nosotros dejamos que esa sea que la seguridad integral sea solo nuestra, dejamos que se vuelva exclusivamente militar del lado colombiano. Y no es así. La responsabilidad es la participación de todos en conjunto en defensa de la integridad global de nuestros conciudadanos de frontera. Ministro, usted tal vez le haga una consulta. ¿No cree que tal vez ese no involucramiento también ha provocado un aumento de cultivos en ese sector? Pero no te olvides, mira, estábamos viendo anteriormente... Perdón que haga de periodista, sí, porque ya es que no sale, pero además la invitación a Jan era justo para... Él ha hecho seguimiento a varios temas, ha escrito sobre estos temas. Perfecto. Yo decía, entre mi presencia en la Comisión de Defensa Nacional y de Relaciones Exteriores, vamos a coordinar, porque es un tema que se lo ha venido tratando años. Por supuesto. Ahora hay reconocimientos que antes no los había, ministro, pero entonces ahí dice, ¿no será que estamos renunciando en cambio a exigir que Colombia actúe y por lo tanto actuemos en conjunto cuando decimos resuelvan nomás ustedes? ¿No? Dos eso cosas. Es lo que dice Jan también, ¿no? No podemos nosotros tener ni mandos unificados, no podemos tener tareas conjuntas. ¿Y por qué no? Porque no nos permite la Constitución. El artículo 5 de la Constitución es muy clara, Francisco. No podemos violentar nuestra propia Constitución. Pero no los convenios de cooperación, los convenios de operatividad, todo está por debajo de la Constitución. Sí, todo está por debajo de la Constitución. Entonces, el artículo 5 dice que el Ecuador es un territorio de paz y que no se permitirán el desarrollo, ni la presencia ni el desarrollo de acciones militares en territorio ecuatoriano. Nos dice eso la Constitución. Por lo tanto, nosotros no podemos ni operar ni permitir que se opere. Segundo, nosotros trabajamos sin lugar a duda de forma coordinada con Colombia, con Estados Unidos, con España, con Canadá, con todos los países en lo que se refiere a información e inteligencia. ¿Y qué es lo que hacemos nosotros? Nosotros defendemos con nuestros soldados, con nuestros policías, que son profesionales y que sí tenemos las capacidades de hacerlo, todo lo que pasa en nuestra frontera. Pero no podemos tampoco decir que tenemos que solventar o que teníamos que haber sabido que iba a haber la explosión. ¿Por qué no podemos decir eso? Porque si no hubiera, por una simple razón, si no hubiera pasado las Torres Gemelas, Francisco, si hubiera tanta seguridad por la tecnología, las cosas, no hubiera pasado lo de las Torres Gemelas, lo del metro de Londres, lo del metro de París. O sea, lo que nosotros sabemos es que puede haber la información, que tenemos que tamizar la información y que no debemos dejar que esto ocurra. Eso es lo fundamental, y que nuestras Fuerzas Armadas son profesionales y de calidad y que van a seguir protegiendo nuestro cielo patrio. Pero, ministro, que se pasen, van adelante, que los estados, muchos grupos delincuenciales, no significa que, por ejemplo, el expresidente Correa dijo, yo ya sabía, y hay que averiguar por qué las gentes no estaban en sus casas, porque les anticiparon, ya sabíamos que iba a haber. Eso ha sido motivo de una investigación que está haciendo la Fiscalía. Yo espero que el señor fiscal, que se encuentre en este momento en Colombia. Con otra cosa que a nosotros nos sorprende. Y miren esto. ¿Se acuerdan que un día, hace pocas semanas, vino el fiscal general de Colombia a un simposio entre fiscales y que dijo, nosotros tenemos la lista de 100 bienes? Sí. ¿Y por qué nunca nos advirtieron, nunca nos dieron la información? Eso decía, ministro, que... Es sorprendente. Y vienen y anuncian aquí. Entonces el fiscal va acá y en su profesionalismo fue a decirles, a ver, venga, dime. A ver si es cierto. Ojalá traiga la lista, ojalá haya sido cierto. Ojalá en algo podamos paliar todo lo que se ha llevado los grupos delincuenciales y podamos recuperar bienes que están empoderados de ellos. Eso tenía que ver con la ideología, ministro, porque comentábamos con Francisco antes de que usted llegue de que... se recuperaron los correos de Raúl Reyes. La Fiscalía colombiana entregó a la Fiscalía ecuatoriana. Y ahí están nombres de acólitos. Incluso embajadora, la señora María Augusta. Solo te hago una pregunta, John, en eso. Pero ¿Tú crees lo que entregaron? No, pero ¿tú crees que lo que entregó Uribe?
¿Tú crees en lo que entregó Uribe? No, es que no se trata de las personas. No había pericia. En Costa Rica sí encontraron. Pero espérate, no había, pero acá en no Panamá encontró. también. Pero mira, no, pero aquí no se hizo una revisión. Yo creo ministro. que sí, yo creo que sí, porque no confundamos eso. Yo soy muy franco, porque ahí ya le digo, estamos, la seguridad. Pero verás, no se hizo pericia, no existió el cuidado, la cadena de custodio que debía existir, y sobre todo, la primera cosa que llegaron a decir es que las FARC dio para la campaña de Correa. Eso fue lo principal, en el 2006. No se olvide que eso es lo que dice. Hay bienes de ellos. No había. En todos esos correos están. Puede ser que yo esté equivocado, no lo sé. Pero ministro, ahí hay una cosa. Nada menos que el presidente Uribe lo dijo, se confrontó. Yo francamente no le creo a Uribe. Y el o sea, ministro de la Defensa, el ministro de la Defensa era Santos. Sí, pero que es el actual presidente. Pero vuelvo a insistir en algo. El presidente Uribe no cree en la paz. El presidente Uribe le dijo a Santos que no. Discúlpeme, por eso digo que no creo que Uribe lo haga por provocar una estación de paz, por provocar, no, le dijo claramente, él no cree en la paz. Por lo menos no en la paz, sino no cree un acuerdo. No cree en esa paz. Claro. No, miren, yo no le defiendo a Uribe, sino que es un debate que es político, pero la información es de otra cosa, como usted dice. Y en la información estaba en esos correos que recibió el ex fiscal Galo Chiriboga, nunca se procesaron. Por eso aquí en Ecuador. Vamos viendo. Esperemos que ahora que el fiscal Vaca está allá, yo soy muy franco, y nosotros conversamos con el fiscal Vaca, hablamos muchísimo sobre esto, y esperamos que nos traiga la información necesaria como para poder dar golpes certeros a estos criminales de frontera. Que no podemos llamarle de otra manera. Lo de las municiones, ¿no? Cuando estuvo Lo de las municiones, nosotros estamos, algo que estamos nosotros haciendo también por disposición del presidente Moreno es fortaleciendo capacidades de Fuerzas Armadas. Y en este momento estamos conversando, primero con la FAE para el tema de la reposición de los DRUF. No nos olvidemos que nosotros recibimos los recursos por parte de la aseguradora. La aseguradora ya depositó. Nosotros y esos van a servir para comprar los nuevos helicópteros. Y será la FAE quien nos dé el estudio técnico para saber qué tipo de helicópteros se deben comprar. Sí, porque son para rescate, entonces son especificaciones que ellos tienen que dar, serán ellos quienes nos pongan el informe técnico. Segundo, por supuesto que tenemos que rever los fusiles que datan, como ustedes saben, de muchos años. Y los chinos de estos que llegaron como 10.000. Estos están ahí. Están ahí, yo me imagino que están con la fuerza terrestre, bajo custodia de la fuerza terrestre. Pero lo que nosotros queremos es repotenciar eso, el equipamiento de los soldados. Tenemos que repotenciarlo. Eso es lo que estamos en este momento haciendo. Y por supuesto, el presidente nos ha entregado ya recursos inminentes a través del decreto de emergencia para la frontera norte, para comunicaciones tácticas, para lo que se refiere al tema de mayor personal en frontera, para pagar los gastos que esto implica, para la movilización de este personal. Entonces, Fuerzas Armadas están manejando todo ese recurso para el bienestar tanto de la gente que se encuentra en frontera y para recuperar las capacidades. Papas calientes. Se nos está yendo el tiempo. ¿Cuál serían las papas calientes? Y gracias, ministro. Por esta de los cariños. Del ISFA, el armamento, la ideología, precisamente bueno, está usted, está el ministro Navas, también hay la Comisión de Seguridad para la Frontera Norte. Con mi front, claro. Entonces, bueno, ahí sí se necesita un mando político mucho más mire, hay un decreto ejecutivo que dice que la coordinación del sector seguridad está bajo la tutela del señor ministro del Interior, César Navas, que conoce la temática, que es un profesional y sobre todo que tiene toda la voluntad de trabajar en conjunto para erradicar estos males que tenemos en frontera. ¿No habría sido mejor que usted asuma ese rol? No, yo creo que también por la experiencia, por los años de trabajo que tiene César, lo viene haciendo bien, él ya fue ministro coordinador también, entonces yo creo que la problemática la conoce, por lo tanto yo creo que se puede seguir trabajando y lo estamos haciendo bien. Ahora lo que nosotros también pedimos es el apoyo de los medios de comunicación, pedimos el apoyo de la ciudadanía. ¿Y por qué? Porque no sé si ustedes vieron esas fotos que a nosotros a todos nos preocupó. Comentamos comentamos no digo nada. No, comentamos y decíamos que siendo falsas. No eran ecuatorianas, pero eran colombianas. Pero ¿quién lanzó eso? Ese es el poder de la delincuencia en Colombia. Pero ¿quién lanzó estas fotos acá? Como que eran acá. A ver, a los señores militares que estuvieron, que los fue a visitar en el hospital, tenían esquirlas en los pies. Sí.
nada más. Yo fui para asegurarme, para que no me cuenten nada. No, yo estuve ahí con ellos, conversé, nos explicaron lo que había sucedido en el PAN y lo que están diciendo algunas personas de que hubiera habido brutalidad por parte del ejército. Eso es querer no reconocer el profesionalismo que tenemos en el ejército, eso es falso. Y por otro lado, lo que nosotros tenemos que ver es las imágenes que salen para alarmar a la sociedad. Por ¿Usted eso creería que hay aquí una mano que quiere ponernos más nerviosos? Estamos investigando eso, francamente, Francisco. Y nosotros, que sí es importante decirlo también, nosotros estamos seguros. Hay una posverdad ahí. Entonces, estamos seguros también de las cosas que están sucediendo en el Ecuador. Los responsables son Fuerzas Armadas y por lo tanto el jefe del Comando Conjunto emitió un comunicado en el cual decía: nosotros asumimos el mando militar como debe ser, pues. Porque nosotros no somos militares y ellos tienen que montar la estrategia y la táctica que necesitemos para fortalecer el trabajo de la frontera. Ministro, y no puedo dejar de preguntarle, que se dice que usted va a ser nuevo canciller. Se dice muchas cosas. Pero usted sabía esto. En absoluto, no. Yo creo que María Fernanda, para mi opinión personal, está haciendo un gran trabajo, es una gran compañera. Miren, cuando uno está en ejercicio del cargo público, la persona que quiere ir al cargo siempre hablará mal. Siempre será así. Pero y se verán solo las cosas negativas. Lo que les llaman el favor 101, Francisco, si te acuerdas que alguna vez conversamos. Que le haces, por más que hagas 100 favores, no le hiciste uno, comenzaron a golpear. Entonces, ahí lo que nosotros vemos es el trabajo que viene haciendo en fortalecer la estructura interna, la administración de la Cancillería y todo. Yo creo que María Fernanda está haciendo muy bien, francamente. Sí, yo sí creo. Ministro, permítame discrepar. Entonces a ver, pero no es solo de la amistad, de esta relación, porque yo por lo menos, debo decirlo así, no me siento representado por el discurso de la señora canciller. Pero es que aquí hay una cosa, está bien, es que no todos nos vamos a sentir representados. Es que esa es la democracia, Francisco. Es justo lo que acabas de decir, es muy fundamental. La democracia es el saber respetar lo que se siente la gran mayoría. Claro que podemos tener voces disonantes, se puede tener gente que no se siente representado, que no crea que debe ser la actitud hecha. Mira, yo comparto lo que está haciendo el equipo económico. Y las directrices se las tiene... ¿El de Campana o el de...? o el de hay un solo equipo económico que es el de Carlos de la Torre, nuestro ministro de Finanzas. Pero algo que es fundamental también es, volvemos a insistir en eso, que no vamos a creer que todos pueden estar congraciados con eso. O sea, yo lo podamos decir. Exacto, y perfecto está, porque eso es la capacidad de debate. O sea, yo no soy ortodoxo dentro del análisis de la economía. Sí, yo creo que los heterodoxos tienen un mejor relacionamiento con respecto al gasto que se tiene que hacer y cómo atraer los recursos. Pero Francisco vuelve a insistir en algo que es fundamental, ¿no? Que aquí se ganó una tesis política, que no solamente se ganó una propuesta de cambio y que yo cambio el uno por el otro, no, aquí se ganó una tesis política, y una tesis política de izquierda. El presidente de la República fue muy claro en decir a la gente de derecha, vayan por su vereda, nosotros no estamos con ustedes. ¿Y eso le parece a usted que es bueno de un presidente? Sí, porque se marca una línea política, pero por supuesto, pero marcas una línea política, Francisco, en la cual, ¿sabes cuál es la política que vas a aplicar? ¿Que no nos gusta a todos? Ok, pero esa es la democracia. Yo no creo que a todos los estadounidenses les guste la política de Trump. La mitad dijo que no. Por supuesto, pero la mitad que ganó dijeron que sí. Y no te olvides también que no creo que en los Estados Unidos todos les guste la política de Trump, o que en Perú les guste la de Kuczynski o la de Santos en Colombia, no. Pero se sabe respetarse. Primero, reinstitucionalizar e institucionalizar el Estado es fundamental. Segundo, respetar la democracia y respetarnos esto. El poder conversar, dialogar, debatir entre nosotros es fundamental. Pero respetemos también quienes han ganado y qué tesis políticas han ganado. Una última... lo de la... El tema de la política exterior también se relaciona con la de seguridad, ministro. Dicen, ¿no?, los especialistas, que no tiene que estar contaminada por ideología. ¿Qué importa que sea de izquierda o de derecha este gobierno, o supuestamente el gobierno de Maduro, por ejemplo? Pero allá hay hambre. Las Fuerzas Armadas ya son corruptas, manejan narcotráfico, ya hay informes internacionales, manejan los dólares y los bolívares. Digamos que dice que van a llegar 3.000 venezolanos por día al Ecuador.
Ya. Por el hambre. Pero se dice, ¿no es cierto? Se O dice sea, muchas esas cosas. son las perspectivas. Vuelvo a insistir en algo. Entonces, Hay algo. ¿qué tiene Contestar que ver la pregunta. izquierda o derecha? Por eso vuelvo a contestar la pregunta. Entonces, si no fue de izquierda o derecha, existen reglas en el mundo. En cualquier parte del mundo hay una cosa que se llama leyes o reglas del buen convivir, ¿no es cierto? En eso estamos todos de acuerdo. Sí, es el pacto social. Pacto social, famoso pacto social. Si nosotros sabemos respetar eso, ¿qué implica, Francisco y yo? Implica que no porque yo creo que está mal lo que tiene mi vecino, tengo que intervenir. Que no porque yo creo que mi vecino no está haciendo lo que tiene... puede contradecirle, pero... No, espera. Yo no, y vehementemente. espérate, no creo lo que está haciendo mi vecino, tengo que expulsarlo de una reunión. ¿Qué es lo que hace? Hay la carta, quieren aplicar la Carta Democrática, traten de aplicarla. Pero hay mecanismos, a eso me refiero. Pero es importante lo que usted crea sobre el tema, porque usted es la autoridad. A eso me refiero. Pero por supuesto, porque la política pública, la autoridad del ejercicio de la política pública, en todas sus esferas, es el presidente de la República. Y no hay una responsabilidad también nuestra de si nuestro vecino se le está incendiando la casa. Vamos a pagarle. Le ayudemos a pagar. Claro, ¿no? y si en vez de coger agua cogemos gasolina, ¿te parece? No, pues Eso entonces también ahí no le vamos a ayudar. Gracias. Bravo, Francisco. Claro, si le vamos a poner gasolina, no. Por supuesto, bravo, esa es la idea. La idea es dejar que se queme. No, la idea es... ¿No cree que se está incendiando Venezuela, ministro? No, yo lo que creo es, primero, que no van a llegar 3.000 venezolanos diarios durante los próximos años. ¿Cuál es la mayor cantidad de población migrante que tenemos en Ecuador? La colombiana. Nunca decimos. No, se ha dicho 10 años, ministro, de cuántos estaban. ¿Cuántos venezolanos, para que sepa, cuántos venezolanos existen en Ecuador? Hasta este rato no hay cifras. No, sí, hay como... Están, claro que las que están registradas. Dicen que están entre 50.000. Exactamente, 50.000 venezolanos. ¿Cuántos son los colombianos? Pero en tiempo, ¿no? Claro. O sea, la cosa es que es una explosión migratoria. Sé que los colombianos acuérdate vos los cubanos que dijeron que los ecuatorianos. Acuérdate que dijeron que los cubanos. Acuérdate que los cubanos dijeron. Perdón, sí, vamos a otra. Estamos interesante. Ministro, una última cosa. Entonces, un mensaje. La seguridad nacional. Un mensaje sobre este tema y estas angustias que sí. Yo estoy de acuerdo con usted que las fotos, las bombas, los carros, el vincular todo, se ha generado un ambiente de Francisco, un mensaje que creemos que debe sí. ser repotenciado en la sociedad es que, primero que nada, tenemos unas Fuerzas Armadas profesionales que están cumpliendo con su misión, que están trabajando en frontera. Tenemos una Policía Nacional profesional que está cumpliendo con su deber, con su trabajo de seguridad interna, y que el Estado ecuatoriano no va a permitir jamás que grupos armados delincuenciales, sean nacionales o transnacionales, se apoderen de nuestro territorio. Nosotros estaremos ahí para preservar la seguridad de cada uno de nuestros compatriotas y, sobre todo, para garantizar que esa seguridad sea permanente. Jan, gracias por acompañarnos. Ministro, muchísimas gracias por el esfuerzo. Yo les había dicho sinceramente que al ver que estuvo en la mañana también y las funciones, los problemas que tiene, que no se preocupara, pero usted nos ha dado una muestra de generosidad al llegar, pese a toda la agenda, así es que eso no hace más sino que ampliar la gratitud de que nos acompañe, éxitos, y esto que nos acaba de anunciar de volver a reconstruir, a darle un rol preponderante a las Fuerzas Armadas, creo que habla bien del ministro que ha escogido el presidente Moreno. Muchas gracias. Jan, muchas gracias no solo por compartir Gracias, ministro. Ha sido el ministro de la Defensa, Patricio Zambrano. Este programa estará a disposición de ustedes nuevamente a partir de las 3 de la tarde y ya les estaremos repartiendo por las redes. Muchas gracias. Ha estado con nosotros el ministro de la Defensa. Nos vemos el día lunes.